Hola, entonces vamos a desarrollar el ejercicio 1 de la letra A. Entonces los datos tenemos que el 1 de junio del 2022 tenemos 3.710.521 confirmados. Y el 1 de junio del 2022 tenemos 28.200 activos. Entonces la pregunta 1 nos dice, ¿cuál es el porcentaje que presenta el número de casos activos en comparación con el total de casos de ese día, que serían los confirmados? Entonces, viendo los datos, en los confirmados tenemos que son 3.710.521, que eso va a ser nuestro 100%, y los activos tenemos 28.200. Entonces vamos a hacer una regla de tres simples. Los casos activos, 28.200, los vamos a multiplicar por nuestro 100% y eso lo vamos a dividir por los confirmados, que van a ser 3.710.521, y eso nos va a dar 0,76%. Entonces ahora vamos a pasar a la pregunta 2, que dice, considerando un día cualquiera de junio del año 2021, ¿cuál fue el número de casos confirmados por COVID-19 y el número de casos reportados de ese día? Entonces yo me fui, como ya nos daban los datos de junio del 2022, los confirmados son 3.710.521 y los casos activos reportados son 28.200. Entonces yo me fui a la página del MinSal y lo comparé con el año 2021, pero el 1 de junio, y me decía en la página del MinSal que los confirmados son 1.389.357 en el 2021 y los activos reportados son 6.721. Ya, entonces vamos a pasar a la pregunta 3, que nos dice, ¿cuál es la variación porcentual entre los casos confirmados del año 2021 y 2022? Entonces, el 1 de junio del 2021 teníamos 1.389.357 y ese va a ser mi 100%. Y el 1 de junio del 2022 teníamos 3.710.521. Entonces vamos a hacer una regla de tres simples. 3 millones lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por 1.300.000 y eso nos va a dar 267%. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que a ese 267 le vamos a restar el 100% y nos va a dar 167. Entonces fue incrementado en un 167% el año 2022 respecto al año 2021. Ya, entonces pasando a la pregunta 4, nos dice, ¿cuál es la variación porcentual de los casos activos reportados 2021 versus 2022? Entonces, en el año 2021, en los activos reportados nos dio 6.721, que ese va a ser nuestro 100%, y en el año 2022 nos dio 28.200, que va a ser nuestra X. Entonces vamos a hacer una regla de tres simples, 28.200 por 100 dividido 6.721 nos va a dar 420%. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que a ese 420 le vamos a restar nuestro 100% y nos va a dar 320%. Entonces, esta variación fue incrementada un 320% el año 2022 respecto al año 2021 en los casos reportados, activos reportados. Realizaremos el ejercicio B, el cual recolectamos los siguientes datos. Los casos confirmados del año 2022 fueron de 3.720.334 y el porcentaje de casos activos fue de 0,805%. En la primera parte nos preguntan cuál es la cantidad de casos activos de ese día. Para poder saber esto, tenemos que multiplicar el caso confirmados con los casos activos. O sea, sería los 3.720.334 por 0,805 y luego esto lo dividimos por 100, que sería el 100%. Como resultado nos da 29.948, el cual sería la cantidad de casos activos de ese. Luego nos piden cuál fue el porcentaje entre el número de casos activos y el número de casos total. Los casos confirmados fueron 1.384.357 y los casos activos fueron de 6.721. Para poder saber esto, tenemos que multiplicar los 6.721 por 100, cuál sería el 100%, y luego lo dividimos por 1.384.357. Esto como resultado nos da 0,483. Luego nos pedían si ha ocurrido alguna variación de porcentual. Y la verdad es que sí, ya que en el año 2021 fue de 0,483 y en el año 2022 fue de 0,805. Es igual a 2000.
2021, 2022. Ya. Y la variación que ha ocurrido es que en tan solo un año ha aumentado el doble de los casos totales. Entonces ahora realizaremos la C. En esta los siguientes datos que nos dan es que los casos activos son 8.513, los casos de PCR son 2.833 y los de antígenos no lo sabemos. Entonces la primera nos pide cuál es el número de casos de COVID-19 detectado por PCR y cuál es el número de casos de COVID-19 detectado por PCR. Para esto sabemos que el total son 8.513 y esto lo realizamos con los 2.833 y como resultado nos da 5.680. Entonces luego para esto los ordenamos y serían los 5.680 menos los 2.833 más la X, que son los antígenos, y eso es igual a los 8.513. 513. Y luego para esto despejamos, que sería la X y que serían los 8.513 menos los 5.680 más los 2.833. Como resultado nos da 5.666 y eso sería el total de los casos por PCR. Luego, para poder saber lo de los antígenos, restamos el total que serían 8.513 menos los 5.666 y esto como resultado nos da 2.847 y esos serían los casos por antígeno. El ejercicio 2 nos dice que actualmente el quintral métrico de trigo equivale a 100 kilogramos y tiene un precio equivalente a 1,5 veces el precio del quintral de maíz, y a su vez el precio del maíz es 1,3 veces del precio quintral del arroz. En la letra A nos piden averiguar cuánto pagamos por cada quintral métrico de los cereales, teniendo en cuenta que se compraron 8.700 de trigo, 5.500 de maíz y 3.006 de arroz. Para descifrarlo hicimos una ecuación, donde multiplicamos lo de arroz por X, 5.500 por 1,3 veces por X y 8.700 por 1,5 por 1,3 veces igualado al total que nos dieron. Luego fuimos multiplicando, como es la primera operatoria que debemos hacer dentro de los paréntesis. Luego el resultado lo sumamos y eso es multiplicado por X. Como X es una letra, lo debemos dividir por el resultado total, que son 679.015.500. Luego eso lo dividimos por 27.715, lo que es igual a 24.500. Ese sería el valor del arroz. O sea, ya tenemos el valor de nuestro arroz. El maíz es 1,3 veces multiplicado por el valor del arroz, que sería 24.500 por 1,3 veces, lo que sería 31.850. Y el trigo es 1,5 veces el valor del maíz, lo que es 1,5 por 1,3, que es igual a 1,95 por 24.500, lo que sería 47.775. En el ejercicio B nos dice que el precio del arroz aumenta en un 10% y la relación que existe entre el arroz, el maíz y el trigo es la misma. ¿Cuáles serían los nuevos precios por quintral métrico de cada uno? Para averiguar el 10% lo que hicimos fue utilizar la regla de 3 simple. Lo que sacamos el 10% de 24.500, que era el valor del arroz. Nos dio 2.450, a lo que le sumamos los 24.500, lo que es 26.950. Y eso sería nuestro nuevo precio del arroz. Pero nos pide el precio por quintral métrico de cada uno. El valor del arroz es 26.950 de un quintal métrico. El del maíz es 26.950 por 1,3, que es la relación que teníamos en el problema anterior. Y eso es igual a 35.035 pesos. Y el trigo es 26.950 por 1,5 veces el valor del maíz, lo que sería 26.950 por 1,95, que es igual a 52.553 pesos.
En el ejercicio C nos dan un presupuesto de 740 millones y nos piden si es que podemos comprar la misma cantidad de cereales teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio B. El presupuesto del ejercicio B es que el arroz es 26.950, el maíz 35.035 y el trigo 52.553. En el ejercicio A nos pedían comprar 3.006 quintales de arroz, 5.500 de maíz y 8.700 de trigo. Cada uno de estos lo multiplicamos por el valor que nos dio en el ejercicio B, que sería 26.950 por 3.006, lo que nos dio 97.020.000 pesos. El maíz 35.035 por 5.500, lo que nos dio 457.211.100 pesos. Y el trigo 52.53 por 8.007, lo que nos dio 192.692.500 pesos, lo que nos dio 746.923.600 pesos en total, lo que no nos alcanza con el presupuesto que nos dieron, que eran 740 millones. La reflexión final del trabajo. Entonces, hoy en día en Chile el sueldo mínimo es de 380.000 pesos y el sueldo mínimo aproximadamente en África es de 96 euros. Entonces, un euro equivale a 969 pesos chilenos. Entonces, 96 euros por 969 equivale a 93.024 pesos. Entonces, acá tenemos que en Chile nos dice también que el 18% del sueldo mínimo es para una canasta básica. Entonces, 380 lo vamos a multiplicar por 18 y eso lo vamos a dividir por 100, lo cual nos va a dar que para una canasta básica serían 68.400 pesos. Y en África ya sacamos nuestro sueldo mínimo, que son 93.024 pesos. Eso lo multiplicamos por 18, lo dividimos por 100 y nos va a dar 16.744 pesos. Entonces podemos decir de que estos sueldos son muy bajos, por lo tanto las personas no pueden comprar lo esencial para la vida, no pueden comprar frutas, verduras y generalmente se van por lo más básico y por lo que más les alcanza